Y le cuento que Fundación Educación 2020 ha hecho con Ipsos un estudio. Estamos conectados a 3.500, 3.488 estudiantes y apoderados también, naturalmente, y directivos de colegios, para establecer cuál es la percepción de los logros en aprendizajes en este año tan raro, tan curioso, tan anómalo. Los resultados son dramáticos. Alejandra Arratia, que es la directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, está con nosotros aquí. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Matías, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues digo dramático, no sé si le pongo mucho, pero para mí es dramático que el 24% de los alumnos afirma que no ha aprendido nada. 24, o sea, un cuarto de los alumnos no ha aprendido nada en esta pandemia. Que el 20% dice que ha aprendido muy poquito, o sea, casi la mitad entre poco y nada. Y un 5% haber aprendido mucho. ¿Exagero cuando digo que es dramático esto? No, no exageras en absoluto. Son dramáticos y además son dramáticos porque si uno los mira en el fondo por distintas variables, puede observar cómo la inequidad una vez más se plasma Además, muy fuerte en estos resultados, ¿no? además. Entonces, cuando tú miras, de hecho ese porcentaje es solo el 20% en los colegios particulares pagados. Y en los colegios, en esta encuesta lo que nosotros encontramos fue que los que tienen peores resultados en términos de la percepción de los estudiantes, es una acotación que es importante, es cuánto perciben los estudiantes que han aprendido. Son los particulares subvencionados, que tienen el 52%, o sea, más de la mitad de los niños siente que ha aprendido poco o nada, lo cual es una señal de alerta claramente dramática, digamos. Sí. Alejandra, esto es percepción de ellos. Falta en algún momento complementarlo con estudios empíricos que se haga sobre los niveles obtenidos en pruebas y logros. Y eso será en algún momento. Yo lo he visto sobre la Argentina, lo leí el otro día, que eran muy malos los estudios que estuve leyendo también. Si la pandemia en todas partes afecta por igual cuando no hay escolaridad o escolarización. Hay una brecha, tú hacías mención a una brecha, dependiendo del tipo de colegio. ¿Nos puedes explicar más cómo se da esa brecha? Mira, lo que nosotros pudimos observar, además es interesante porque no es solo dependiendo del tipo de colegio. Una variable es del tipo de colegio y sin duda donde más se observa claramente es por dependencia. Y en el fondo los niños de colegios particulares pagados hay un 40% que siente que está aprendiendo mucho, mucho o bastante. Y solo un 20% que siente que aprende poco o nada. En el mundo municipal, público, o sea, público, municipal y servicios locales de educación, hay solo un 30% que siente que está aprendiendo mucho o bastante y un 40% que está aprendiendo poco o nada, ¿ya? Y solo un 30% que aprende algo, ¿no? Y como te decía, los que quedan más abajo en el fondo en esta variable son los particulares sancionados. Pero es interesante porque preguntamos otro tipo de variables como, por ejemplo, si los estudiantes cuentan con un lugar adecuado donde poder, en el fondo, hacer sus tareas, estudiar en la casa. Y ahí lo que vimos es que solamente uno de cada cuatro, o sea, solo el 24% tiene, o sea, no cuenta con ese lugar adecuado. Pero más bien, es bien interesante cómo los datos confirman en realidad algo que probablemente para la audiencia es algo que es predecible, ¿no? Que es que la cantidad que aprenden los niños, o lo que sienten que aprenden en realidad, está muy dependiente, muy ligado a contar con un lugar donde estudiar. Entonces vemos ahí nuevamente que la inequidad golpea fuerte. Los niños que no cuentan con un lugar para estudiar en las casas, hay un 77% que siente que no aprende nada, nada o algo, o sea, poco Exactamente, o nada. exactamente. 77% versus un 35% de los niños que sienten que sí, o sea, que no que sienten, que tienen un lugar efectivamente. Ahora, entre comillas, un poco más esperanzadora porque vimos hartas variables. Otra que vimos es, por ejemplo, cuando los chicos y chicas, el promedio de edad de los niños, de los jóvenes en esta muestra es de 15 años, 14,9. Entonces, lo que vemos es que las y los jóvenes que sienten una gran preocupación por el contexto en que estamos, una preocupación, y lo que plantean es que la preocupación por el virus les dificulta concentrarse. Quiero hacer una aclaración aquí para la conversación contigo y para la gente que nos está escuchando. Es normal que las personas estemos preocupadas por lo que está pasando. Si los datos nos mostraran que en realidad los jóvenes no tienen ninguna preocupación por lo que está pasando, uno más bien se preocuparía porque diría, ¿cómo Baja está el percepción de vínculo de los riesgo. jóvenes con el contexto? Claro, es normal que estemos preocupados. Ahora, el punto es que la preocupación es mucha
y sienten que no los deja hacer sus tareas vinculadas al estudio, ¿no? Y lo que vimos es que en los que están preocupados, efectivamente, el aprendizaje es mucho menor. Cuando hay más preocupación, el porcentaje de estudiantes que siente que, que ha aprendido poco o nada es 60%, ¿Cuál crees tú versus un que 36% cuando no están tan preocupados. el factor más determinante es esa preocupación que de alguna manera te inhibe a seguir estudiando o no te deja concentrarte? ¿O el verdadero factor es el factor material? El no tener una buena conexión, el no tener un buen computador, o al menos un computador, el no tener un espacio de tranquilidad, de soledad, un metrito cuadrado para poder hacer una tarea. Sí. Esas son las más Te voy a determinantes, ¿no? decir, te voy a decir una respuesta que no sé si es muy bienvenida, Matías, pero en educación es difícil que haya un solo factor, la verdad. Claro, Es multivariado, hay multivariado. muchos factores que influyen. Y sin duda, los dos que tú estás mencionando son súper importantes. O sea, el tener condiciones es muy importante, pero también el tener condiciones materiales de tu entorno, pero también el tener condiciones como, por decirlo así, anímicas para poder involucrarse en el proceso de aprendizaje. Ojo que otra pregunta que nosotros hicimos y que yo encuentro que nos da resultados un poco como alentadores, nos dan un poco como de esperanza, ciertas luces, ¿no? Es que les preguntamos a los estudiantes, bueno, tiene de dulce y de gras, porque lo que les preguntamos es si le parecían entretenidas sus clases. ¿Qué tan entretenidas o cómo les parecían sus clases? Y ahí el lado de agraz, digamos, es que el 64% considera que las clases que están Aburridas. teniendo son que muy aburridas Sí. o aburridas de frente. ¿Ya? Y el lado esperanzador es que lo que vimos es que entre los estudiantes que sienten que sus clases son motivantes, entretenidas, atractivas, el porcentaje de percepción de aprendizaje es mucho mayor, un 74%. O sea, 3 Eso de sí cada entiendo 4. que está descrito en la literatura de la Sí, neurociencia totalmente. moderna, es que Sí, si tú tienes una actitud de que vas a aprender, bueno, aprendes más. Que es entretenido, claro, aprendes más. Y si entras predispuesto a que no te va a ir bien o no vas a aprender, entiendo que esto no es una cosa de así como a lo que dicen que es. Esto está comprobado y no científicamente, es, ¿no? Sí, sí, y no sorprende, es un dato que es consistente claro, con la investigación en cómo aprende el ser humano, en cómo aprendemos claro. las personas, Sí, sí. ciertamente. Y esto, claro, desde la perspectiva de la neurociencia, el rol de las emociones y cómo nuestro cerebro, la participación de cómo nuestro cerebro en todas sus dimensiones, digamos, participa de ese proceso. Pero esto es algo que viene desde la psicología del aprendizaje, De siempre. tiene larga data, digamos, y el Al- rol de la motivación es clave. Alejandra, todo este trabajo tiene el valor de que es la percepción. O sea, sabemos qué está sintiendo cada ser humano que se le preguntó, cada chico, cada joven, cada mujer, cada niña. Cuando se acuesta en su noche y dice, miércoles, no aprendí nada, no entendí nada, estoy perdiendo tiempo, no avanzo. Bueno, eso dejémoslo un segundito al lado. Te quiero preguntar sobre percepciones de la sociedad respecto del costo o del daño que se produce cuando los niños no están aprendiendo. Cuando no están ¿La aprendiendo sociedad o cuando... siente lo grave que Sí. es? ¿Tenemos la percepción del riesgo o somos un poco frívolos como sociedad en su conjunto a que, bueno, es menor que no haya habido colegio, es menor que no estén aprendiendo tanto, es menor las cifras, o son menores las cifras que tú nos estás dando? ¿Hay percepción de la verdadera importancia de lo que está ocurriendo en educación? Sí, mira, yo creo que hay distintas variables que influyen en esto. Por un lado, yo creo que estamos en un contexto bien límite, en términos como de, hemos tenido un año sumamente complejo, desafiante. Hemos tenido, bueno, muchas personas que se han visto afectadas por la pandemia, Sí, claro. directamente o indirectamente, y no solo en términos de salud, de personas lamentablemente que han perdido familiares, que están en procesos de duelo, pero también en términos como de situación socioeconómica, la precarización de las familias es muy grande, la vulnerabilidad se ha exacerbado. De alguna manera la pandemia nos ha desnudado los problemas tremendos que tenemos con el sistema y con la equidad en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese contexto yo diría que, claro, la preocupación por el aprendizaje en algunos casos no se ve, no se hace tan presente en esta película completa, ¿me entiendes? Pero yo creo que hay conciencia respecto al rol irreemplazable que tiene la escuela
y la importancia que cumple para el desarrollo de los niños, de las niñas, no tan solo desde la perspectiva de los aprendizajes, sino que desde la perspectiva de la socialización, Claro, del estar con otros, de tener total. un Lo vínculo, que ¿no? pasa es que Y eso yo te diría que sí. es que la evidencia respecto del daño directo a niños y niñas con el coronavirus, o sea, desde el punto de vista sanitario primario, de que es el coronavirus afectando a gente, la evidencia indica que en niños es muy baja. Eh, Sí, claro. y Sí. sin embargo, persiste este temor, que es legítimo, de padres y madres, de no mandar a sus hijos al colegio por nada. Entonces hay muchos lugares donde quizás han sido desinformados o presionados, con información que no es del todo verídica, en que prácticamente mandar a los niños al colegio es mandarlos al matadero. Entonces, claro, se me dice que me dijo al matadero y yo le digo no vaya al colegio nunca más en la vida. Y yo me las arreglo para Por enseñarle a supuesto. sumar y a restar. Pero aquí hay una suerte de manipulación y te lo pregunto tan directamente como, por ejemplo, que a mí me sorprende mucho la actitud del colegio de profesores que todavía no está del lado del aprendizaje y del que vuelvan con los protocolos que haya que volver, sin mandar a ni un niño al matadero. Pero no los veo con la Lo- camiseta puesta del regreso. Y sí he visto colegios que llevan un mes yendo al colegio todos los días. ¿Eh? Ayer hablé con un padre que dice, mi hijo lo va al que- colegio todos los días hace un mes y no viene un contagio. sí. Lo que pasa es que yo creo honestamente que ha faltado como país, nos ha faltado lamentablemente ser capaces de construir un ambiente de diálogo y de confianza en torno al retorno a clases. El retorno a clases, lamentablemente, bueno, como muchas cosas en educación, no se puede lograr por decreto, no se puede lograr desde la perspectiva, no es algo como que vaya por las leyes, ¿no? No, Y lamentablemente, no, o sea, no sé, requiere pero si confianza en en los los actores. colegios que están yendo es voluntario y va al 90, 100% muchas veces. Y es voluntario. Claro que sí, sí, claro, sí, Pero claro hay que que sí. demostrar No, desde los y profes y desde los directivos y desde los padres la actitud propositiva o positiva de con protocolos de sanidad, pero que vayan, porque es importante que vayan. Por eso es que yo me por supuesto, quejo en pero esta actitud negativa. mm, lo que pasa es que de alguna manera aquí tenemos que lograr como país, ojo, como país, porque en el fondo aquí quisiéramos que todos nuestros niños tengan un piso mínimo. Y como país entonces tenemos el desafío de lograr un sistema que nos permita resguardar derecho al aprendizaje, ya sea presencial o ya sea a distancia, o como probablemente va a tener que ser el próximo año, híbrido, porque bueno, se debate respecto a cuándo va a poder haber una vacuna, pero yo creo que no vamos a tener un próximo año muy probablemente en un sistema híbrido. Entonces, yo creo que es importante que en el fondo se logre generar un ambiente de confianza para que todos los actores sientan que se van a generar de alguna manera, se van a considerar todas las variables y se van a, de alguna manera nos vamos a hacer cargo de, como sociedad, digamos, y bueno, desde esa perspectiva el Estado tiene un rol prioritario, ¿no? De resguardar las distintas variables para poder, en el fondo, generar condiciones para la vuelta, el retorno a clases, ¿me entiendes? Y no solo para el retorno a clases, sino que para mantener trayectorias de aprendizaje. Y en ese sentido es importante que todos los actores, bueno, es fundamental, nosotros hemos planteado muchas veces y lo creemos firmemente, es fundamental generar espacios de conversación, de diálogo, de participación, que las comunidades puedan plantear cuáles son sus temores, porque en un contexto como este que es tan difícil es natural tener temor. El punto es qué hace uno con el temor. O me paraliza el temor o ese temor lo procesamos, lo Sien- conversamos y vemos cómo lo elaboramos, ¿me entiendes o no? Alejandra, ¿siente que se ha politizado el regreso a los colegios, el regreso a clase? En esta brecha en la cual estamos, en esta grieta política en que estamos, en que casi como Estados Sí, Unidos, que usar o no usar mascarilla es una propuesta política. sí, El sí. volver al colegio en Chile se volvió casi una propuesta política también, volver o no volver a clases. ¿Tú sientes que pasó algo de A eso? nosotros, a nosotros nos preocupa, sí que, no sé si es la palabra que se ha politizado, pero que se ha vuelto muy binaria la conversación. Ha sido una conversación súper poco pedagógica, por decirlo así. ¿Me entiendes? Con los matices que tiene, con las complejidades que tiene, entendiendo que este es un tema que es mucho más de grises y de matices que de blancos y negros. Sin duda. Aquí hay un derecho, además, un derecho a la educación que está puesto en juego y que tiene que de alguna manera compatibilizarse con el derecho a la salud. Son dos derechos que tenemos que cuidar, pero el punto es que tenemos que buscar la mejor forma posible de velar por estos derechos de un modo adecuado. Lamentablemente ha sido muy difícil generar un ambiente en que esa conversación se dé de un modo más, que genere más confianza.
Aquí, de alguna manera, bueno, y también tiene que ver con el contexto país en que estamos en algunas cosas, ¿no? Uno quisiera que en el fondo vamos ganando en confianza para poder abordar un desafío como este del modo más armónico posible, ¿no? Poniendo el bien superior de los niños, de las niñas y de los jóvenes al centro, que nos parece que es lo que debería ser, ¿no? Alejandra Rate, directora ejecutiva de Fundación Educación 2020, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, como siempre. Que estés bien, ¿eh? Buenas noches. Gracias a ustedes, Matías. Chao, chao. Buenas noches.